Sepan, tu revista político-social en Baja California, haciendo historia, con Antonio Arbizu y Mari Ávila. Muy buenas noches, compañeros. Bienvenidos una vez más a la sesión semanal del subcomité del tercer distrito. Para nosotros, la mesa directiva, es un placer que nos acompañen semana tras semana en nuestro programa, en el cual buscamos el acercamiento a la militancia de los funcionarios y de las personas distinguidas del Partido Acción Nacional, para que conozcamos nosotros los programas y actividades que están llevando a cabo nuestros funcionarios. En esta ocasión quiero comentarles que nos habló el licenciado Hidalgo Contreras para que le cediéramos unos minutos a una persona muy importante también de la vida del Partido Acción Nacional a nivel país, a nivel México. Es el licenciado Juan José Rodríguez Prats. Lo tengo aquí a mi derecha. También bienvenido licenciado David Rojas, director del INDECUB, del deporte, y por supuesto a nuestro secretario general del partido, de aquí del Comité Directivo Municipal, ¿no?, de Mexicali, ¿no? Dentro de la orden del día, quisiera comentarles que le vamos a ceder la palabra al licenciado Juan José Rodríguez Prats para que nos comente algunos pensamientos que él trae sobre el Partido Acción Nacional, y posteriormente también tendremos la participación de nuestro amigo y licenciado director del INDECUB, ¿no?, que es el director del Instituto Municipal de Deporte y Educación Física del Ayuntamiento de Mexicali, pero porque está un poquito largo, ¿no? Yo, con el fin de obviar tiempos, yo quiero también comentar que le voy a ceder la palabra a nuestro secretario general, nada más para que les dé la bienvenida y si quiere decir algo más, y posteriormente ya iniciamos con nuestros invitados, ¿no? Ok, no, pues buenas noches a todos, gracias por la invitación. Me encargó el presidente que estuviera aquí en representación de él, el presidente Hidalgo Contreras, porque él tiene ya agenda en otro distrito también, y que esté aquí acompañando a nuestro invitado, nuestros dos invitados especiales, ¿no?, el día de hoy. Bienvenidos, esta es su casa. Y empezamos con la orden del día. Al final, preguntas y respuestas con mucho gusto para darles algunos mensajes del CDM. Gracias. Le vamos a dar la palabra al licenciado José Barba, que él es el que fue el que nos impulsó en el contacto con el licenciado Juan José Rodríguez Prats, para que le digas un poquito qué es el licenciado, qué ha hecho, ¿no? Por favor, nada más. Muy buenas noches, compañeros y amigos. Gracias, mesa directiva. Carlos, secretario general, Pedro, coordinador, David Rojas, ahí del CUB, y Juan José Rodríguez Prats. 3 veces ha sido diputado federal, una vez senador. Bueno, ya lo voy a platicar, tiene una mente literaria de privilegio, es un placer estar escuchándolo. Aparte que pues, la fama que tiene en el programa Broso, que todo el mundo le hace un montón, ¿no? Y un excelente político, y aparte ha sido un excelente capacitador. Yo creo que muchos de nosotros en diferentes cursos de capacitación del partido lo hemos escuchado, siempre es agradable escucharlo, ¿no? Es consejero nacional y ha estado parte del Comité Ejecutivo Nacional. Bienvenido, estás en tu casa, en tu tierra Cachanilla, adelante. Un fuerte aplauso para recibirlo, ¿no? Bueno, yo quisiera iniciar con 3 conceptos, o 3 ideas, o 3 palabras que pronunciamos mucho y que a veces no hemos profundizado realmente en su significado. Hablamos de vergüenza, autoestima y dignidad. Y las 3 palabras están muy relacionadas. La autoestima en realidad consiste en que siempre hay un equilibrio en lo que nos proponemos y lo que realizamos. Cuando hay un desajuste, algún escritor norteamericano hablaba del principio de Peter, que consiste en que siempre estamos buscando nuestro nivel de incompetencia, siempre estamos aspirando
a posiciones en que se está probando nuestras atribuciones, nuestras facultades, y cuando viene esa falla, viene un problema de autoestima, viene un problema de reclamo a uno mismo. Yo escribí, perdón que hable yo en primera persona, pero escribí una biografía, me dediqué a estudiarlo 10 años, de un personaje en la política nacional que fue don Adolfo Ruiz Cortines, posiblemente el hombre que más se identificó con el sistema político mexicano. Era un hombre provinciano, muy austero, fue un hombre curiosamente honorable después del gobierno de Miguel Alemán, pero que no creía en lo absoluto en la democracia. Era un verdadero autócrata. Él se le atribuye haber fundado lo que llamaban el sobre lacrado. Era un sobre que iba sellado para que en una asamblea iba el nombre para formalizar una decisión política. O sea, en el PRI eran candidatos únicos electos por sorprendente unanimidad. Yo creo que esas prácticas pueden retornar. O sea, no podemos celebrar de que ya ese sistema político del presidencialismo exacerbado y de las facultades metaconstitucionales, porque así ordenaba el presidente, cuando yo todavía fui 24 años priista, la primera vez que fui diputado fui por el PRI, y se decía que el sistema político mexicano se orientaba por dos reglas. Regla número 1, el presidente manda. Regla número 2, en caso de duda, consúltese la regla número 1. O sea, el presidente manda. Y esto hizo que fuera una estructura vertical y se generara una disciplina, se generara una cultura política que ha sido muy difícil de erradicar y que desafortunadamente al PAN se han trasladado esas viejas prácticas de que se imbrique el poder con el partido, que no se distinga las funciones de gobierno y las funciones de partido. Gobierno y partido son dos instituciones diferentes y siguen fines diferentes. El gobierno, evidentemente, es otorgar servicios públicos y hacer obra pública. El partido es organizar ciudadanos para lograr una disciplina en torno a ciertos principios, postular a los cargos de elección popular y darle seguimiento a una doctrina de la forma en que se ejerce el poder. Para mí, por eso, en el siglo XXI, que yo lo califico o lo señalo, no es precisamente idea original mía, como el siglo de la mensurabilidad. ¿Por qué? Porque todo puede ser medido. Hoy en día ya inclusive se mide hasta el grado de felicidad de un pueblo, el grado de confianza en corrupción. Por ejemplo, ahorita se nos ha clasificado del estudio de 99 países en el lugar 77 en torno al Estado de Derecho. O corrupción, estamos ubicados en el lugar 106 de 193 países, estamos en el 106, o sea, el 1 es el menos corrupto, el 106 pues estamos más allá de la media y el más corrupto hasta el 193. Eso nos da una imagen de que tenemos un grave problema de cultura política y por eso es muy importante en la militancia estimular la autoestima. En el panismo ha habido siempre esa justipreciarse, porque es muy difícil no sobreestimarse o subestimarse. Sobreestimarse o subestimarse. ¿Para qué está uno preparado? Hay posiblemente dicen que de las encíclicas, no de las encíclicas, de las correspondencias, de las epístolas de Pablo, de Saulo Tarso, que en una ocasión tenía que dejar la ciudad de Corintio y tenía que enviar un mensaje a los tesalonienses y manda a Timoteo, trae un papiro y afortunadamente empieza con este estilo de las epístolas. La segunda epístola es en donde habla de que el Espíritu Santo de alguna forma dota a cada individuo de cierto don para que la sociedad sea armónica. O sea, cada uno de nosotros sirve para algo y no servimos para muchas cosas. Encontrar ese algo, esa vocación, contribuye a la autoestima. En esto me puedo realizar. Steve Jobs, el famoso
que fomentó, era un genio en materia de comercialización, de mercadotecnia, de lo que fue las computadoras, y que hay escrito sobre él ya muchas biografías, le dirige un mensaje a los egresados de Stanford y dice: busca el don que traes, busca ese llamado de tu vocación y entrégate en forma descabellada y con hambre. O sea, con pasión a corresponder ese llamado. Y es exactamente lo de la epístola segunda de San Pablo, cuando habla de tratar de precisar ese don. Y si estamos en un partido político, es que venimos a hacer política. Y la política es la actividad más compleja del ser humano. Pío XII la calificaba como la forma más amplia de ejercer la caridad. Se oye muy bien, pero ¿será real? La forma más amplia de ejercer la caridad. Fíjense ustedes que con diferencia de un año, en 1513, hace 501 años ya, pero el año pasado cumplió 500 años Maquiavelo de haber escrito El Príncipe. Y el Príncipe, Maquiavelo, no crean ustedes que era un irresponsable. Maquiavelo le da una serie de consejos inspirado en César Borgia, se lo dedica a Lorenzo de Médicis, de cómo ejercer el poder para cumplir con su pueblo. O sea, asume una responsabilidad. No es el poder por el poder mismo. El maquiavelismo es diferente a lo que señalaba Maquiavelo. Claro, ya en el poder dice: no te detengas en violar tu palabra, no te detengas en inspirar miedo, pero se trata de que des gobernabilidad. Y él está muy preocupado, y el capítulo 26 del Príncipe es en donde habla de la formación del Estado italiano, porque él ve con gran preocupación a los señores feudales, al clero, y pensaba que aquello se iba a desarticular. Entonces él le recomienda al Príncipe una serie de medidas muy alejadas de la ética, porque con Maquiavelo se separa la ética de la política. Pero un año después, precisamente en 1514, Erasmo de Rotterdam escribe La educación del príncipe cristiano. Y es exactamente al revés, porque lo que Maquiavelo señala como una falla, Erasmo de Rotterdam la ve como una virtud. Que el hombre en el gobierno sea generoso, que el hombre en el gobierno se procure despertar la confianza, el entusiasmo, la buena fe, para organizar la sociedad y alcanzar el bien común. Pero les decía yo de don Adolfo Ruiz Cortines, que decía que cuando un titular de una institución se equivoca en la designación de un funcionario, de un subalterno, provoca tres cosas. En primer lugar, provoca un daño a la institución. En segundo, le provoca un daño a la persona, porque esa persona, al no poder cumplir y al no poder ser útil, le viene una crisis de identidad. Y es muy difícil decir: el que está fallando soy yo. Por lo regular empieza uno a justificarse: no me dan las atribuciones suficientes, no hay la confianza. Y tercero, se pierde el amigo, porque al final de cuentas se le va a tener que pedir la renuncia. Y entonces se pierde la amistad. Entonces, ¿cómo seleccionar hombres? ¿Cómo lograr que los más idóneos alcancen a los cargos? La democracia dice que sea la mayoría la que decide. Esto garantiza que la mayoría siempre atine. Esto garantiza que porque alguien llega mediante un proceso democrático vaya a desempeñar bien el cargo. No, entonces, por eso la autoestima tiene que ser un valor de la democracia, para que la persona se justiprecie y diga: yo puedo y debo aspirar a ese cargo, y debo porque puedo. Porque lo terrible es cuando se aspira al cargo y no se cumplen los propósitos o las promesas. Me recuerda mucho un epitafio en alguna tumba en Roma que decía simplemente: el que no hizo lo que pudo, ni pudo lo que quiso, nada hizo. O sea, el que no hizo lo que pudo, lo que podía haber hecho, no lo hizo. ¿Por qué? Porque no hubo la voluntad. Ni quiso lo que pudo, o sea, que lo que sí podía haber alcanzado, le hubiera puesto voluntad, pues nada hizo. Entonces, tenemos que precisar las cosas en función de la autoestima, que también es parte de la dignidad. Hay un precioso texto escrito en 1485 por Pico de la Mirandola, en donde habla de que al crear Dios al hombre y al expulsarlo del paraíso, Adán y Eva, le dices: porque tú tienes que decidir qué es lo que quieres hacer. O sea, tú tienes libre albedrío.
Entonces, la dignidad tiene tres pilares. En primer lugar, somos fines, no somos medios. Somos fines nosotros mismos, no para que sean usados por otros. En segundo lugar, decidimos nosotros qué queremos hacer, el libre albedrío. Y en tercer lugar, vamos a rendir cuentas de una vida que se nos ha otorgado. Entonces, la autoestima, el justipreciarse, la dignidad, que me respetes en mi individualidad, que tienes que decidir por ti mismo. Y la vergüenza es un sentimiento, dice Octavio Paz, que ahora está tan de moda, porque se están cumpliendo el centenario de su nacimiento. La vergüenza se torna en una ira con uno mismo. Es una ira por el coraje de sentir la indignación. Pero el sentir indignación no es suficiente si uno no se compromete. O sea, no basta sentirse indignado, sino que eso lleva a un compromiso. Y esto es precisamente lo que está el PAN hoy en día. El PAN requiere una revisión y verse al espejo y ejercer una autocrítica. El PAN surge como un reclamo al poder, en el señalamiento de los abusos del poder, el señalamiento de la corrupción en el poder. Y por eso es muy importante, con base en estos tres criterios, que tengamos en cuenta la decisión en el próximo proceso de elección interna, que por primera vez, no por iniciativa de nadie, porque fue el estallamiento en la asamblea del 16 de marzo, nadie tenía previsto que eso se aprobara, ni del CEN había discutido cuál era la mejor propuesta para el método de elegir dirigente. Fue algo que se planteó y que la militancia respondió de que ya fuera la 220,000 militantes que vamos a decidir. Entonces yo sí creo, y ese es el propósito de mi presencia en este estadio y de la invitación que me hicieron, porque yo formo parte del equipo, formo parte de la campaña de Cordero y Oliva. Yo pienso que es la fórmula más idónea para que el partido pueda corregir el rumbo y pueda ser una opción hacia el año próximo. Abel Vicencio Tovar y Efraín González Luna hablaban de que no es suficiente el respeto a la dignidad que uno exige, si no va acompañado también de un ejercicio de humildad. Porque respeta mi dignidad, sí, correcto, pero tiene que haber un ejercicio de humildad para que la dignidad sea compatible con una disciplina que debe tener el partido para alcanzar los fines. ¿Qué es la disciplina? La disciplina no es una unidad incondicional. La disciplina es para que se corresponda la conducta frente a los principios y los ordenamientos internos. O sea, una disciplina de que vas a hacer esto, ¿por qué? Porque lo digo yo, es una disciplina mal entendida. Eso no es disciplina, eso es sumisión, eso es abyección. Por lo tanto, el militante tiene una responsabilidad de tratar de asumir decisiones y ser consecuente con sus decisiones. Por eso yo siento que la lucha, y ustedes van a escuchar las propuestas, van a venir aquí los candidatos, muchos venimos de avanzada, con toda certeza van a venir gente de avanzada del candidato Gustavo Madero. Yo creo que su desempeño como presidente ya nos permite ver algunas cuestiones que creo que se han hecho mal, y yo formo parte del CEN, decisiones que han atropellado a la militancia, y lo peor es que se ha permitido que se avasalle al partido por parte de la gente de poder. O sea, lo vemos en Puebla con Moreno Valle, lo vemos en Sonora con Guillermo Padres, y desafortunadamente me encuentro en Baja California con algo que está siendo comentado en todo el panismo, porque hay un interés de parte de la gobernatura de intervenir en el proceso interno. Y eso es sumamente grave, porque eso es lo que el PAN combatió siempre. O sea, un partido en el que decida la militancia en conciencia, no por consigna, no por línea, no porque estás en la nómina, no por una presión o por una amenaza. Entonces, el PAN sí tiene una tarea muy difícil en los próximos 45 días. Tenemos que reflexionar muy bien, va a ser el 18 de mayo esa elección, y comparar a los hombres. Yo les puedo decir ya en mis 44 años de vida política, aunque ustedes no lo crean porque
me veo muy jovial, pero ya tengo 44 años de vida política, 24 lo hice en las filas del PRI, y llevo 20 años ya en las filas del PAN, espero emparejarme, Dios mediante, y renuncié al PRI, y eso me lo reconocía mucha gente porque no me postularon senador. El 100% de los que hemos renunciado al PRI es por la no postulación de un cargo. En una ocasión estábamos 6 ya de diferentes partidos, estaba Marcelo Ebrard, estaba Demetrio Sodi, Laida Sansores, Alejandro Rojas Díaz Durán, Carolina O'Farrill y yo estaba del lado derecho, y entonces Nino Cano nos empezó a decir: ¿por qué renunciaste al PRI? Porque dejó de ser el partido de mis ideales. ¿Por qué renunciaste al PRI? Porque yo estoy con la ciudadanía y en contra de los partidos políticos. Y así se fue cuando llegó conmigo: ¿por qué renunciaste al PRI? Porque no me hicieron senador. Y se quedaron todos sorprendidos. A mí me manda a citar Salinas de Gortari el lunes 9 de mayo de 1994, me ofrecen una serie de puestos y digo: déjenme ir. Yo participé en el 68, fui de oposición y siempre andaba ese gusanito de la oposición. Tuve inclusive procesado penalmente en Jalapa, Veracruz, así que tenía yo ese gusanito de nuevo recuperar esa posibilidad de que uno diga su verdad. Y entonces me invitaron del PRD, me invitó Graco Ramírez Abreu, ya me había invitado Andrés Manuel en 2 ocasiones ofreciéndome cargos, me invitaron del PT, Cecilia Soto, que yo me postulara, me invitó Aguilar Talamantes, de aquel partido que recuerden ustedes que le decían el ferrocarril, el Frente de Reconstrucción Nacional, el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, y me invitó Pablo Emilio Madero del 1, que era mi compañero diputado en esa legislatura, en la 55 legislatura. Y yo dije: me voy al PAN. Nadie me invitó del PAN, yo fui a tocar las puertas del PAN. Yo había estudiado ya Gómez Morín, un libro muy bueno que leí en mi juventud, que lo acababa de sacar Enrique Krause, que se llama Caudillos Culturales de la Revolución Mexicana, en donde casi es la biografía de Gómez Morín. Yo escribí un libro en el 86 en donde cito a Gómez Morín antes de 8 años antes de renunciar. Así que yo fui a tocar la puerta, me encontré con la generosidad de Castillo Peraza, que me abrió la puerta, y he hecho carrera política en el PAN. Me dediqué a estudiar, me di cuenta que había acumulado tanta información que entonces me dediqué a escribir por el PAN. Mi primer libro, que se llama La congruencia histórica del PAN, el prólogo precisamente me lo hace Carlos Castillo Peraza. Es lo mejor que se ha escrito de mi humilde persona. Entonces tengo toda esa trayectoria, perdón que sea yo tan presumido y tan vanidoso, pero si anda uno en campaña, pues de hablarle uno mismo. Y ahora estoy empeñado en esta campaña. Yo fui partidario de Alonso Lujambio, no fui partidario de Ernesto Cordero en la interna de la presidencia, después apoyé a Josefina Vázquez Mota y participé en esa campaña. Pero ahora sí siento que Cordero y Oliva son la mejor fórmula, y eso sí se los transmito a ustedes. Estamos en campaña, esto se vale. Me permiten que yo dialogue directamente con ustedes, cosa que hago con mucho gusto, porque creo que una de las cuestiones fundamentales es que la militancia quiere ser escuchada. A mí me gusta mucho una anécdota. Todavía era yo delegado del PRI en Chiapas, y había una barda que decía: con patrocinio del candidato a gobernador, diálogo y concentración, en 1988. Y le dije a las gentes que hicieron una barda: ya se fijaron la estupidez que pusieron ahí, diálogo y concentración. Y me dice: no es diálogo y concentración, es diálogo y concertación. Y me dice uno de ellos: pues mire usted, lo de concertación no lo entendemos, pero usted ha dialogado con un funcionario que no está concentrado, pone la pupila fija y quién sabe qué está pensando. Queremos diálogo pero con concentración. Y entonces definitivamente es eso, que la militancia quiere ser escuchada. Yo no sé si alguno de ustedes ya me ha escuchado en alguna ocasión anterior cuando pregunto cuál es el animal más político. ¿Sabe usted cuál es el animal más político? El oso. ¿No? El elefante. El elefante. Larga trompa para andar husmeando, colmillos retorcidos, ¿no? Grandes orejas para escuchar, saber escuchar. La gente quiere ser escuchada. La Madre Teresa de Calcuta dice que cuando le ponía las manos a sus leprosos se les dibujaba una sonrisa. Un señor iba a donar $1 millón y cuando vio que la Madre Teresa de Calcuta le puso las manos en los hombros a un leproso, digo: yo no haría eso ni por $1 millón.
Y se volvió la Madre Teresa de Calcuta y dijo, yo tampoco lo hago por $1 millón, lo hago por condición humana, por generosidad. Entonces, atender, eso la gente quiere ser atendida, quiere ser escuchada. Dicen que yo creo que la memoria es una virtud más importante en el político que la imaginación. No se trata de crear cosas ni de imaginar, se trata de recordar lo que prometí, de recordar lo que la gente pidió, de recordar el rostro y de recordar las promesas y los compromisos que uno hace. Entonces, memoria. Piel gruesa para que todo se resbale. Gran tamaño para hacerse sentir. Parsimonia para avanzar. Fíjense ustedes que el elefante debería de tener vergüenza, porque el caballo, que es una figura, es un animal mucho más chico, tiene una cola que arrastra. Y el elefante tiene una cola vergonzosa, una colita. Cola corta que no te pisen. Entonces, esa es otra virtud política del elefante. Pero lo más importante, 4 patas planas para sentarse en la realidad. Y eso es la política. La política es asentarnos en la realidad, en el ánimo no de quedarnos en la realidad, sino de transformarla, porque la realidad no nos agrada. Y la realidad es difícil de percibir, no es tan fácil que vemos la realidad, no, la realidad se maquilla, se esconde, es fugaz, cambia, es dinámica. Entonces, uno como militante tiene la obligación de estar viendo la realidad, las modificaciones que tiene, para conocer esa realidad, transmitir nuestro anhelo de modificarla y sumar voluntades. Porque la política, su principio es trata a los demás como te gustaría que te traten a ti. Ese es el principio fundamental de la política. O sea, tiende puentes de solidaridad, organiza a la sociedad para alcanzar la armonía, para poder lograr concertar voluntades y lograr un esfuerzo común. Por eso, amigos panistas, yo creo que en el proceso que estamos involucrados va a ser muy difícil este proceso. Yo tengo que hacer votos porque a partir del 18 de mayo salgamos todos unidos, pero eso dependerá de cómo se conduce, dependerá de la Comisión Nacional de Elecciones, dependerá de nuestra presidenta Cecilia Romero, que pueda imponer orden y hacer respetar al PAN, que haya piso parejo, que no se den los vicios de otros partidos, que no se dé la manipulación, la dádiva, esas cosas que venimos arrastrando, que son inercias del pasado. Ustedes tuvieron un proceso de avanzada en 1958, Salvador Rosas Magallón hizo una enorme contienda política, Norberto Corella, cuántos panistas podemos mencionar que dieron una lucha y que nos han dado un partido con un pasado, con una tradición que nos honra mucho, pero tenemos que ser corresponsables ante las generaciones del pasado, pero también ante las generaciones del futuro, que podamos entregar la estafeta con dignidad, con autoestima y con esa actitud de tener la suficiente legitimidad de decirle a las próximas generaciones, aquí te entrego algo por el que vale la pena luchar. Ese sería mi mensaje, y si tienen alguna pregunta, si hay tiempo, desde luego, no quisiera yo quitarle aquí porque los deportistas son medios inquietos y creativos, pero ese es mi mensaje. Les agradezco que me hayan dado esta oportunidad, y si no hay alguna pregunta, pues los dejo para que continúen ustedes en su sesión semanal. Los felicito, que es una magnífica concurrencia. Dicen que la oratoria se lleva con varias actividades. Se lleva con la natación, solamente tirándose al agua aprende uno a nadar. Se lleva con el box, hay que estar en forma, hay que estar concentrado. El orador tiene que tener esto y esto conectado, porque si se desconcentra, pues al boxeador también le dan el golpe fatal, ¿verdad? Y si desconcentra, pues puede suceder como aquel orador que estaba presentando a la quinceañera y dijo en su discurso, en esta fecha gloriosa en que deja de ser señorita, ya como los 15 años. Entonces, hay que estar concentrado. Pero también con el tenis, o sea, a quién tengo enfrente. Y si yo discuto o estoy con un público que está atento, uno da más en su juego. Y en el tenis, uno cuando juega con una gente de mejor nivel, uno sube su juego. Cuando uno debate con una gente más preparada que uno sube su juego. Claro que cuando uno debate con una gente más ignorante que uno baja su juego. Se puede llegar hasta las cachetadas.
Entonces, yo percibo que ustedes es un público excelente, tuvieron magnífica atención, eso me permitió desarrollar mis ideas y pues no les quito más tiempo, continúen con su sesión semanal. Por aquí vendrá nuestro candidato Ernesto Cordero y Juan Manuel Oliva y ojalá hagamos un esfuerzo para que la lucha sea pareja aquí en Baja California, porque sí veo que no es lo que estoy viendo en otros estados, pero que salga el mejor para que nuestro partido reencuentre el rumbo. Muchas gracias. Una presentación del señor Prat muy interesante. Bueno, vamos a entrar ahora en materia deportiva, ¿no? Vamos a ver lo que iba a esta noche, ¿no? Gracias al CDM, al tercer distrito, por su comité, por invitarnos esta noche. Con este control, Sí, claro. vamos con este botón.